Hola, profe. Hola, hola a todos. Hola, profe. Hola. Ah, vale. Ya, Profe, ¿dónde comencemos puedo entonces. encontrar, dónde ¿Dónde puedo voy? encontrar la ayudantía? ¿En el metacurso? No me aparece. A ver, ya. ¿No te aparece como sección el metacurso o no te aparecen las ayudantías en el metacurso? La ayudantía. Eh, Metacursos 2020. O sea, es ayudantía y material docente Finanzas 1. Ajá. Material de cada profesor. Tema 1, valor del dinero del tiempo. Ayudantía 1, video. ¿En clases o ejercicios? Abajo. Tema 2, valor del dinero del tiempo 2. Ayudantía 2. Ay, Tema, no puedo ver eso. matemáticas financieras 1. Mira. Es que dice bienvenido. Bueno, miren, le voy a quitar edición para que se vea cómo. Que aparece eso. Y Ya. después entonces uno va al botón 2, valor del dinero del tiempo. Botón 3. Ah, ya, ya, ya. Ya, Ahí están todas las gracias. ayudantías de todo el semestre. Gracias. Ahí te queda. Ya, comencemos entonces. ¿Qué quieren saber? ¿Qué quieren que hablemos? ¿Qué quieren que resolvamos? Yo tengo dudas con los 4 modelos de pensiones que salían en el TEC 2. ¿Ya? Si me lo podía explicar con palabras más simples. ¿Ya? Me costó Mira, entenderlo. digamos que en general hay dos. Uno es un retiro programado. El retiro programado es entregado por una FP y la FP te da por un tiempo finito un pago. Igual, en la realidad denominado en unidades de fomento, ¿sí? Para que no pierdan poder adquisitivo. O la otra opción es una renta vitalicia. La renta vitalicia te la da una compañía de seguros y entonces, en teoría, es infinito. En la realidad ellos hacen un cálculo actuarial en el que calculan más o menos en promedio cuánto va a vivir la persona. Pero para nuestros efectos, digamos, de simplificación y de los ejercicios, es una perpetuidad. ¿Se entiende? Entonces, como que aquí uno podría calcularlo con el valor presente de una anualidad y la renta vitalicia uno podría calcularla con el valor presente de una perpetuidad. ¿Sí? Y los otros dos son combinaciones de ambos. Por ejemplo, el tercero era retiro programado con renta vitalicia diferida. Y el cuarto es retiro programado con renta vitalicia inmediata. Entonces los voy a dibujar. Voy a cambiar de color. Vamos a decir, mira, el retiro programado es que tú dices, mira, me pensiono a los 60, por ejemplo, una mujer, y pido que me paguen por 25 años. Te hacen pagos iguales todo a través del tiempo. Entonces, 25 años de retiro programado. Listo. Si es una renta vitalicia, entonces lo que va a ocurrir es que, por ejemplo, un hombre
Se va de los 65 hasta el infinito. Entonces, infinitos años de renta vitalicia. Ya. Aquí alguien puede decir, no, pero es que nadie vive infinito. Sí, pero en realidad lo que ocurre ahí es que con suficiente años, en el fondo, con 30, 35 o 40 años de esperanza, el valor presente es prácticamente el mismo que si fuera una perpetuidad. Entonces podemos simplificarlo a una perpetuidad. ¿Sí? Si fuera retiro programado con renta vitalicia diferida, entonces, por ejemplo, tú dices, una mujer se pensiona a los 60 y hasta los 70 tiene un retiro programado. Digamos ahí. ¿Sí? Y de aquí en adelante tiene una renta vitalicia. Entonces recibe acá invento 300 pesos y acá recibe 200 para siempre. En cambio acá este recibe, por ejemplo, 300 siempre, o este recibe 200 siempre. Entonces como que la persona puede optar. De hecho voy a poner mejor el número. Voy a poner como, acá recibo 350, acá recibo 180. Y retiro programado con renta vitalicia inmediata va a ser esto, digamos un hombre de 65. Quiere decir que, voy a ponerle otro color. Por una parte, te dan un retiro programado. Retiro programado. Pero además, por otra parte, también te pagan de inmediato una renta vitalicia. Entonces, por ejemplo, el retiro programado tú le asignas una parte de la plata. Entonces, digamos que te va a dar 300 y esto te va a dar 120. Te va a pasar eso. Entonces, digamos, si tú tienes un retiro programado que en el total de las pensiones son los que hay más, te paga 350.000 pesos, digamos, listo. Si tú pides una renta vitalicia, entonces que los de los nuevos pensionados son los que son más, pero del total son los menos, entonces te paga 180 para siempre. Si tú escogiste el retiro programado, te paga 350 por una cantidad finita de años. Pero si vive a más de los 85, chao, se corta tu pago y te bajan a la pensión mínima, que es mucho más baja. ¿Sí? Si tu modalidad fue 3 o 4, que en el fondo son o un retiro programado que te entrega una renta vitalicia de inmediato, o luego tenga un retiro programado que te dé una renta vitalicia diferida, entonces lo que uno puede decir es, mira, te voy a dar 300 separas una parte de la plata y te doy 300 pesos o 300.000 pesos de renta los primeros 10 años para que puedas viajar. Y luego te quedas solamente con la renta vitalicia cuando se acabe el retiro programado y eso va a ser más bajo, obviamente, porque está calculado hacia el infinito y más allá. ¿Sí? Por el otro lado, tú puedes decir, no, prefiero combinar los pagos, entonces voy a tener que, al principio, obtengo el mismo retiro programado de 300, pero la renta vitalicia, en vez de correr desde 10 años más tarde, corre desde el principio. Entonces, al principio, tú podrías obtener en esta parte de acá abajo 420 y luego te quedas con 120. Entonces, no es que una sea mejor que otra, sino que quizá hay gente que prefiere 350 constante hasta que después, chao, porque no espera vivir hasta los 85. Y un pago más alto, o alguien quiere asegurarse de que le llegue hasta que fuese el día final, entonces acepta 180 porque es más bajo. O algunos dicen al principio voy a hacer más cosas como viajar, etcétera, entonces quiero un pago más grande, pero que después cuando baje a una renta vitalicia no sea menos o no sea mucho menos. Entonces opto por la modalidad 3 en la que tengo 300 al principio y después baja a 200, que no es tan drástico el cambio. O alguien dice, no, pues programemos esto al tiro para que me pase lo que tengo. Mucha más plata al principio y después filo. Baja harto, pero
no hace la gran diferencia. Entonces ahí voy a combinar lo que me da la FP por retiro programado y lo que me da la compañía de seguro de renta vitalicia, te da más plata los primeros 10 años, pero la diferencia entre 420 y 120 es mucho más grande a que si tú hubieras aceptado los 300 y luego te pasara a los 200, por ejemplo. ¿Sí? Ya, muchas gracias, profe. Ahora entendí. Es que tenía problemas con el ejercicio F del TEC 2, que no entendía cómo plantearlo. Pero el Una F te pregunta, hablaba de la diferida, ¿o no? ¿qué cosa? El F te preguntaba sobre la diferida. O sea, al menos de lo que conversamos con los ayudantes, parece que este era el más complicado porque la plata que tú sacrificabas en 60 había que llevarlo a valor futuro de 70. La Sí, matemática, creo que ese era, si no me equivoco. creo Sí, que era el este cuadro. era el más complejo. Sí. Una pregunta súper aparte y súper corta. Ajá. En la clase cuando vimos los modelos, el periodo de recuperación tenía tres falencias, alcancé a notar Ajá. dos. Que es subjetivo, no considera el valor en el tiempo, ¿y cuál es la tercera? No contiene el dinero en el tiempo. Es subjetivo y no considera los flujos de caja que están más allá del periodo de corte. En el fondo tú dices, mira, recupero después de 10 años, pero si los mejores flujos de caja son del año 11 al 40 del proyecto, es irrelevante para el proyecto. Como que solo considera hasta el plazo de corte. Muchas gracias, profe. ¿No hay de qué? ¿Qué otras dudas? Profe, Ajá, Jorge. podría después, o sea, si es que no hay preguntas tan como puntuales que alguien quiera hacer de algo muy adelante, podría hacer un repaso de matemática financiera, si es que no Bueno, es mucha molestia. Profe. O sea, si que alguien quiere hacer una pregunta para no mamarse todo esto, o sea, alguien que vaya más adelante, digo yo. Pues. bueno, pero nadie quiso hacerla, pues, entonces partan. Después de eso, ¿puedes hacer el ejercicio de la ayudantía 4? O sea, el ejercicio 1 que no entendí cómo se hacía cuando es pensiones, pero hay un año sabático entre medio. ¿Ya? Entonces, digamos que la idea del valor del dinero en el tiempo es que los flujos de caja futuros valen menos que los de hoy, digamos. Y con eso pensamos en presentes. Entonces, por eso nosotros decíamos que el valor presente de un flujo de caja que llegue, digamos, en n periodos más, es hoy día esto descontado a SR, que es la tasa de oportunidad, lo que discutíamos en la clase de ayer en la mañana, el costo de oportunidad de que si tú invirtieras esta plata en otra parte, tú podrías hacer algo. Entonces, el que no la invierta en esa parte tiene que ser tanto mejor, por eso que tú la estás castigando en valor presente. Este es el castigo, o a veces todo eso se llama factor de actualización. ¿Sí? Entonces uno dice, ya, pues si yo recibo 1.000 pesos y yo tuviera plata hoy día, podría hacer algo al 4% y esto lo voy a obtener en 10 años más. Bueno, entonces eso va a hacer que tus 1.000 pesos se conviertan o serían equivalentes, quizá ese es un mejor concepto, serían equivalentes a tener hoy 675,56. Entonces, si uno tuviera eso, dice ya, pues me da lo mismo recibir hoy día 675 o 1.000 en el futuro, en 10 años más. Listo, porque tú podrías convertir esto en eso. Entonces, estos son equivalentes. Entonces, ¿qué puso que los flujos futuros valen menos? ¿No sería que valen más? No, pues en el futuro, perdón, ellos valen menos en el presente. Todo lo que estoy haciendo es pensar en el presente. Entonces, si a ti te entregan 1.000 ahora o 1.000 en el futuro, prefieres 1.000 ahora. ¿Sí? Entonces, tu problema es que tú dirías algo como esto. Voy a ocupar otro color.
¿Dónde quedó esto? Tú podrías decir más o menos lo siguiente. Si esta es la tasa de descuento, y este es el valor presente, entonces mientras más lejos esté esto, va a ser más bajo. Y tiende a ser cero. Entonces, mientras más te duela a ti sacrificar algo, entonces más va a ser lo que castigues ese flujo de caja. Porque en el fondo aquí quizás tienen que pensar en la idea económica. Cuando se presenta la idea de David Ricardo, tú dices, mira, ¿un diamante vale mucho o vale poco? Al revés, miren, ¿qué vale más, un diamante o un vaso de agua? Diamante. ¿Por qué? ¿Por qué un Según yo, diamante vale más? depende. Depende. ¿Tiene más valor? ¿De qué depende? De que si estoy en una isla, ¿de qué me sirve el diamante si no tengo Eso, agua? depende de la sed que tenga. ¿Se entiende? Porque no, el diamante no te va a proveer algo si te estás muriendo de sed en la mitad del desierto. Entonces, si tú estás botado en el desierto, vale más el vaso de agua. Si tú pudieras vender el diamante y comprar agua y cualquier otra cosa, digamos en un mercado donde hay como un costo de oportunidad de mercado, entonces el diamante es posible que valga más. Pero ¿por qué el diamante vale más que el agua? En un mercado, obviamente, no en el caso de que esté botado en el desierto o en una isla. Porque se puede usar para hacer transacciones. Claro, pero ¿por qué vale más? Porque yo podría decir el diamante igual vale más que un billete de 10 lucas y 10.000 pesos se puede usar para hacer transacciones. Como el valor Está que le mejor hemos dado nosotros mismos, Pero ¿por qué le hemos dado tanto valor a los diamantes? porque es difícil de Porque- extraerlo. Eso es, po, hay poca oferta. Entonces hay más agua que diamantes, por eso que el agua vale menos. El agua es renovable por lo demás, ¿se entiende? Los diamantes no son renovables, entonces se agotan. Ah, ya, entonces eso es la oferta y la demanda lo que le da el valor. Aquí exactamente lo mismo. Un emprendedor no tiene la misma tasa de descuento o costo de oportunidad que un inversionista de alto patrimonio. O sea, alguien que tiene 10.000 millones de dólares, no le importa gastar 1 millón de dólares en un proyecto que quizás nunca da beneficio. Pero en cambio, un emprendedor que lo único que tiene son buenas ideas, que tiene 0 pesos, entonces él necesita que sí o sí el proyecto de algo, porque tiene que vivir, tiene que comer. Entonces piensen en que en ese sentido va a cambiar el costo de oportunidad para cada tipo de persona que existe. Entonces, mientras más alto sea el costo de oportunidad, o sea, se mueva hacia allá la tasa de descuento, menos vale en valor presente, porque yo digo, mira, aguántate 50 años a que te pague. No, no puedo. No puedo. ¿Entiendes? Entonces, por eso después cuando veamos acciones hacia el final del curso, vamos a discutir un poco la política de Yendo. Y hay una teoría que tiene bastante lógica en la política de Yendo, que es la teoría del pájaro en mano. Hay algunos tipos de inversionistas que solo pueden invertir en cosas que paguen muchos dividendos ahora ya. Por ejemplo, los jubilados. Los jubilados no pueden decir, mira, y si compramos este bono de Disney que va a pagar en 100 años más un pago. No, no, no sirve. Necesito plata ahora. En 100 años estoy muerto con seguridad. ¿Entiendes? Entonces, la Polar, bono 99 años, el 2014 dijo, les pago todo, cero cupón, pago todo el 2113. A los 5 pesos que vale hoy día, capaz que la Polar no llega el próximo año. Entonces, en ese sentido, quizá nadie puede esperar eso, o nadie soporta esa cantidad de riesgo. Es otro de los factores que influyen. ¿Sí? Pero el que sea muy riesgoso o poco riesgoso es un problema para la primera mitad de Finanzas 2. De momento vamos a decir, mientras más lejos esté, hay gente que no está dispuesta a soportar ese tiempo. O el costo de capital es tan alto, el costo de oportunidad, que en realidad le conviene recibir los flujos en presente. ¿Se entiende? Y entonces por eso ocurre esta interacción que decíamos en la primera clase de los mercados financieros, porque en el fondo hay gente que no necesita la plata hoy, entonces invierte y transfiere ese flujo o ese consumo intertemporal, que es la idea de economía, hacia el futuro. Y hay otros que tienen que construir ahora ya o pagar sueldo ahora ya, que entonces son los que van a generar la inversión, pero salen a buscar el financiamiento. Entonces van a pedir plata a los bancos, emiten bonos, acciones, sea lo que eso
signifiquen, ¿sí? No, no entremos en esos detalles. Entonces, el emisor de un bono, por ejemplo, el metro tiene que construir las estaciones ahora, pero los fondos de pensiones que compran ese bono tienen que pagar pensiones en el futuro. Entonces, lo que están tratando de hacer es un calce, un match entre las necesidades presentes y las necesidades futuras que tiene cada uno. ¿Y a qué valor van a llegar a una transacción? A la tasa de descuento. ¿Se entiende? Entonces, R es justamente ese costo-oportunidad que le gusta a los dos. El precio es el valor del dinero en el tiempo. ¿Se entiende? ¿Es claro para todos hasta ahí o para alguien no es tan claro? Todos claros. Listo. Entonces, si uno tuviese, voy a guardar la pantalla. Si uno tuviese varios flujos de caja, entonces lo que uno tendría es que va a pasar esto. Por ejemplo, el valor presente de 100 pagos de 1000. Entonces uno decir, 1000 descontado un periodo a eso. 1000 descontado 2 periodos a eso. Y así sucesivamente hasta que en el último pago va a ser 1000 descontado durante 100 periodos. Podría hacerlo así, pero es larguísimo. Entonces lo que uno tiende a hacer con matemáticas financieras es simplificarse la vida y decirle, mira, aquí hay un factor común que es 100 y hay una serie que hace esto. ¿Sí? Y entonces toda esta serie de acá se puede simplificar a esto. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros llamamos una anualidad. ¿Por qué? Porque los pagos ocurren consecutivamente durante X cantidad de periodos y ese X es finito. Si fuesen infinitos, entonces uno podría decir la misma idea, podríamos poner, voy a escoger otro color. El valor presente de infinitos pagos, lo voy a hacer más. Infinitos pagos de 1000. Entonces vamos a decir, claro, es la misma serie de 1000 partido por 1 más R elevado 1, 1000 castigado a esa tasa de descuento partido 2, bla, 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 hasta que este último es 1000 partido por 1 más R elevado a infinitos periodos. ¿Cuánto es el valor presente de ese último pago? Este de acá. Algo castigado infinitos periodos a una tasa de descuento. ¿Cuánto vale para ustedes? 0. 0. Listo. Entonces, como ese vale 0, quiere decir que aunque la serie es, digamos, infinita, no sé si alguien es muy matemático, aquí hay una integral impropia, pero esa integral impropia no diverge, converge un valor que es 0. Por lo tanto, lo otro es una cantidad finita de valores. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo en este caso es que si esta es la tasa y este es el valor presente de todos y cada uno de los pagos, aquí hay un área bajo la curva. ¿Y con qué herramienta matemática puedo calcular el área bajo la curva? Una integral. Una integral. Integral. Entonces, digamos, entre 1 y infinito, nosotros estamos diciendo el flujo de caja. Bueno, en este caso lo voy a hacer con los 1000 que acabamos de poner. 1000 descontado a 1 más. Ups, me quedo muy grande. Descontado 1 más la tasa, que no la dimos, pero elevado a i. Listo. Y eso converge a 1000 partido por la tasa. Eso es. Entonces, en vez de hacer infinito, lo que manualmente es imposible, podrían demostrar que esto sería 1000 partido por R.
O si a alguien le es más cómodo también, podría decir esto, miren, es que una perpetuidad es una anualidad infinita. Entonces, si usted acá en el N le ponen infinito, ¿cuánto te va a quedar arriba? Algo elevado a infinito, ¿cuánto va a ser? Infinito. Infinito. Ya, pero si ahora es elevado a menos infinito, ¿cuánto te va a dar? La inversa Menos del infinito. infinito. Cero. Cero. ¿No? Eso, cero. Porque 1 partido por infinito te va a dar, es la inversa. Cero. Entonces fíjense que te va a dar 1 menos cero. ¿Cuánto te va a dar aquí arriba? 1. 1. Listo. Pues y 1 partido por R, entonces decir 1000 por 1 partido por R. Y les va a dar esta de acá. Profe, Profe, a eso le llama perpetuidad valor presente Perpetuidad. vencido. Bueno, es que el que sea vencido anticipado en una segunda problemática, quiere decir si llega al final del mes o del año o del trimestre es vencida. Si llega al principio del mes, como por ejemplo los arriendos, entonces es anticipada. ¿Y en qué cambia si anticipaba vencía como en la fórmula? No sé, pues, ¿qué te gustaría más? ¿Que te paguen ahora o que te paguen a final del mes? No sé, depende es que por eso le Ahora, pregunto, Ah, ¿pero por qué ahora? Ahora, ahora, ¿Por qué? porque el dinero vale más ahora que en el futuro. Eso es el objetivo de aprendizaje esencial. El dinero vale más ahora, entonces si puede ser ahora o mañana, el mismo monto, ahora. Ahora siempre vale más. Entonces, ¿en qué va a cambiar? Voy a ir como a la parte matemática, pero la intuición es que debiese valer más si te pagan antes que si te pagan después. Porque además, si le quieren agregar el riesgo, si a ti te pagan hoy día, hay mucho menos riesgo o nada de riesgo, digamos, así espero a que sea al final del mes. Imagínense ahora en la situación, podría ser que alguien al final del mes ya queda cesante, entonces ya no te puede pagar el arriendo, prefiero que me pague ahora. ¿Se entiende? Por eso que las empresas además ofrecen descuentos por pronto pago. Primero, me aseguro de tener la plata antes y por eso vale más en valor presente, porque ese descuento lo ofrezco, dado que si yo tengo la plata ahora, puedo invertirla en algo que ojalá sea más rentable que el descuento. Pero además, lo que vamos a decir es que si yo tengo la plata ahora, es mucho más seguro esperar a fin de mes, a fin del trimestre o a fin de año que me pague el cliente. ¿Entiendes? Entonces, por eso, por ejemplo, los bancos ofrecen ahora reprogramaciones a tasas que debiesen ser más bajas, porque así se aseguran de que ellos no van a tener que salir a perseguir a los clientes. Es probable que alguien que va a reprogramar tiene una alta probabilidad de pagarle al banco. Todavía podría no pagarle porque depende de la contingencia sanitaria, pero eventualmente así es como piensan los mercados financieros. Si yo voy y le digo, mira, cambiemos esto a cuotas más suaves con tasa, paga, porque aquí el que no te paga va a ser un desastre para los bancos. ¿Se entiende? Entonces, si esos bancos no están en sintonía, algo que conversábamos harto con los profesores ayer en la noche, de distintas áreas, de marketing particularmente. Decíamos, mira, los que van a salir más perjudicados de la contingencia hoy día y que se han golpeado mucho sus acciones son los bancos, porque algunos bancos no están en sintonía, el gobierno le dijo, mira, ya aquí está la ley, reprogramen y todo, y algunos bancos ofrecen unas tasas brutales para la reprogramación, entonces están tratando de hacer negocio en el momento en que la gente no puede pagar más, entonces ellos van a salir pero trasquilados mal, igual que la gente que no esté dispuesta o los arrendadores que no estén dispuestos a bajar los arriendos de locales que generan cero venta, etcétera, ellos van a salir muy mal parados después de toda esta contingencia. Entonces, para efectos del valor presente, nosotros diríamos, mira, si el valor presente voy a hacerlo de una anualidad, lo voy a hacer por pocos periodos, ¿sí? A 3 años. Y voy a decir, es vencida. Eso va a ser la diferencia. Y este es el valor presente de una anualidad a 3 años, pero anticipada. Entonces, diríamos, mira, yo te pago 1000 en un año más. Listo. Uno más, no sé. Dijimos el 4% elevado a 1. 1000 descontado al 4% durante 2 periodos. Y 1000 descontado al 4% durante 3 periodos.
¿Sí? Podríamos haber simplificado esa la anualidad, pero quiero mostrarles todo para que entiendan la diferencia. 1000 que te llegan ahora ya. Entonces, ¿cuántos años han pasado en el que no recibiste tu 4% si te pagan ahora? Cero. 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 Listo. Después tengo 1000 que me los pagan al principio del año 2. Entonces, ¿cuántos años han pasado? 1. 1. Listo. Y tengo otros 1000 que llegan al inicio del año 3, que eso es, ¿cuántos años han pasado? 2. 2. Listo. Entonces, fíjense que se parecen. Entonces, si yo tengo la de arriba, para dejarla igual a la de abajo, ¿qué debería hacer? Para que quede igual a la ecuación de abajo, ¿qué debería hacer? Por Multiplicar 1 partido por 1 más 4%. Por 1 más la tasa, ¿o no? Eso. No, 4% Sí, eso. no es por 1 partido por eso, porque fíjense, si yo pongo eso, entonces va a ir multiplicando arriba. Pues entonces, si tengo eso por 1 arriba y por 1 abajo, ¿qué hago con los exponentes? Los resta. Los resto. Entonces acá me va a quedar 0, acá me va a quedar 1, y aquí me va a quedar 2. ¿Entiendes? Entonces, eso va a demostrar nuestra conclusión general. El valor presente de una anualidad vencida por 1 más R es igual al valor presente de una anualidad anticipada. ¿Se entiende? Entonces no hay que saber ni una otra fórmula más, me sé la de la anualidad y eso me podría servir para una perpetuidad. Para efectos de la calculadora, si quieren, le ponen así como 999.900 periodos y la calculadora les va a aproximar eso a una perpetuidad. Y lo mismo acá, pues, si sé que solo tengo que multiplicar por 1 más la tasa, entonces te va a quedar anticipado. ¿Sí? Entonces, miren, si fuera en valor futuro, entonces en valor futuro ocurriría esto. Valor futuro de una anualidad. Voy a hacerlo con los mismos números para no perderlo. A 3 años. Y esto es vencida. Entonces vamos a decir, mira, 1000 pesos, si los tengo en un año más, los podría convertir hasta el final del año 3, o sea, inicios del 4, a esto. Ah, bueno, el R ya le habíamos puesto 4%. Lo podría elevar a 3. Entonces después podría tener 1000 pesos al 4% durante 2 periodos. Y podría tener 1000 pesos al 4% elevado a un periodo. ¿Sí? Si esto fuera el valor futuro de la anualidad a 3 años. Pero no vencida, sino anticipada, entonces lo que ocurriría sería lo siguiente. Tendríamos que 1000 que obtengo ahora ya, si yo espero hasta el final del año 3, ¿cuántos años voy a recibir la rentabilidad? ¿2? Ya, pero wait, mire. Nosotros supusimos que estos 1000 te llegaban ahora ya. O los teníamos hasta, los podía invertir durante 3 años. Digamos, durante el año 2, el 3 y el 4 siguieron. ¿Sí? Si yo tengo la plata un año antes, ¿por cuántos años los puedo invertir? Por 4 años. Si yo los tengo al principio del año 2, que es equivalente al final del año 1, entonces hasta el final del año 4 voy a tener esto. Y entonces, si tengo 1000 acá, que los puedo invertir desde el principio del año 3, que es final del año 2, entonces voy a tener 2.
¿Se entiende? Entonces, para dejar igual la de arriba y la de abajo, ¿qué debo hacer? Sumarle uno a cada uno. Eso es. O sea, lo mismo que antes. Multiplicar por 1 más, ya teníamos acá el 4% elevado a 1. ¿Entiendes? Entonces, lo que uno puede decir es que el valor futuro de una anualidad vencida es por 1 más la tasa es igual al valor futuro de una anualidad anticipada. ¿Sí? Si alguien en realidad pensaba que era fin de año y entonces podía ser 2, 1 y 0, bueno, pues es lo equivalente a que le pongamos acá 3, 2 y 1. Lo importante es la generalización de acá. ¿Se entiende? Profe, no entendí por qué 4, si son Porque, 3 años. bueno, podemos simplificarlo. Es que después, cuando ya había hecho todo, pensé que podía ser más complejo. Entonces, digamos, si me llega al final del año 2, tengo 2 años la plata invertida, 1 año, y ahí ya no la puedo invertir ni 1 año. Entonces, acá si la tengo desde el principio del año 1, la puedo invertir durante 3 años. Desde el principio del año 2, la puedo invertir por 2 años. Y desde el principio del año 3, la puedo invertir por 1 año. Pero la conclusión es equivalente. Ah, ya, ahí sí entendí. Ahí sí entendí. Gracias. ¿No hay de qué? ¿Se entiende? Entonces, aquí tiene la misma idea para la perpetuidad, solo que la perpetuidad como lógica es distinta, porque tú dices ya, el valor presente de la perpetuidad por 1 más R debe ser el valor presente de la perpetuidad anticipada. Se puede hacer eso. Valor futuro no tiene sentido, porque piensan que cuando uno está pensando en valor futuro, está pensando esencialmente en ahorrar. Cuando uno está pensando en valor presente, está pensando fundamentalmente en pedir un préstamo. Pero nadie ahorra para siempre. Por eso que el valor futuro de una perpetuidad carece de sentido práctico. Porque sería ahorrar infinitos pagos durante infinitos periodos que ganan infinitos intereses. Y eso es infinito. Pero como esa serie en el fondo diverge, no carece de sentido. Profe, Ujú. pero no hay que restarle 1 a la fórmula y después partirlo por la tasa. ¿Restarle 1? La fórmula de valor futuro no era como el flujo caja partido en la tasa por 1 más la tasa elevado a n menos 1. Sí, pero claro, lo que tú me estás diciendo es esta parte de acá. Sí. Claro, es que yo no volví a poner la fórmula, pues solamente dije Ya, que si ya, conozco esa, conozco la otra en el fondo. ya, ya. O sea, de hecho, bueno, podemos derivar eso, pues mira. Mira. La fórmula de valor futuro, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Decimos lo siguiente. El valor futuro debe ser igual al valor presente llevado al futuro. ¿Entiendes? Esto es llevado al futuro. ¿Sí? Con la fórmula inicial, digamos que dijimos descontarlo, castigarlo, componerlo, como quieran llamarlo. Entonces, si nosotros tenemos la fórmula del valor futuro, perdón, del valor presente de una anualidad, le voy a poner vencida por si acaso para ser bien exacto, decíamos, mira, tengo la cuota, tengo eso, ¿sí? Y multiplico todo eso. Entonces, ¿qué vamos a decir? Listo, la cuota se mantiene, voy a meter el 1 más R elevado a n adentro. Y voy a decir 1 más R elevado a n por 1 más R elevado a menos n, ¿qué voy a hacer con los exponentes? Los sumo, Ya, los sumo. ¿Cuánto me va a dar? 0.
0. Entonces cualquier cosa elevado a 0, ¿cuánto es? 1. 1. Listo. Y te va a quedar eso. Ups. ¿Entiendes? Y después si alguien me dice anticipada, bueno, ya aprendimos la lógica. Si fuese anticipada, yo haría esto. O adelantada, que es lo mismo. ¿Sí? Entonces, quizás no necesito conocer muchas más fórmulas para llegar a concluir eso. ¿Sí? Y me suena que eso son todas las fórmulas de matemáticas financieras. Pero ahí faltarían también las de crecimiento, ¿no? Ah, sí, o sea, sin crecimiento. ¿Estáis todos claros? Ya, entonces, me parece que podría alcanzar en este espacio de acá hacerlas con crecimiento. Digamos, valor presente de una anualidad de 1000 por 3 años que crece 2% anual. Ya, entonces voy a decir, mira, el primer pago es 1000, ya teníamos la tasa de descuento, era 4% durante un año. Pero el segundo pago no va a ser 1000, va a ser 1020, crece al 2%. Entonces ese lo castigo 4% durante 2 años. Y después el tercer año va a ser 1040,4. Profe, una pregunta. ¿Esto Ajá. anticipado vencido qué es? Sí, anticipado, perdón, este ejemplo de acá, Sí, vencido. ya, gracias. Entonces tengo eso. Entonces uno dice, chuta, tendría que empezar a calcular uno a uno. O podría decir, mira, esto es 1000, que es tu cuota original, por 1 más el 2% durante un periodo. Y esto de acá son los mismos 1000, pero que han crecido al 2% durante 2 periodos. ¿Se entiende? Entonces aquí uno podría decir, listo, pues tengo un factor común, que es los 1000. Y entonces acá, si quieren pensarlo, está multiplicado por 1 más el 2% elevado a 0. Que cualquier cosa elevado a 0, dijimos que era ¿cuánto? 1. 1. Por eso te queda 1000. ¿Se entiende? Entonces ahí uno podría decir, esto va a ser 1000 por 1 menos. Arriba va a ir 1 más la tasa de crecimiento, que es el 2%, durante 3 periodos. Abajo va a ir 1 más el 4% elevado a 3 periodos. Y todo eso descontado a la tasa R menos la growth rate, el G de 2%. Y ahí tengo la generalización. ¿Se entiende? Y entonces ahora, si es vencido, te da exactamente, o sea, perdón, si anticipado, multiplico por el 1 más. ¿Sí? Si fuese valor futuro, entonces lo que tendríamos que decir es eso mismo multiplicado por, voy a decir, valor presente, perdón, el valor futuro. Recuerden, Anticipado sería 1 más R. todo Este eso valor multiplicado vencido. por 1 más R. Ah, ya. Entonces aquí lo que te quería es lo siguiente. Valor futuro de una anualidad con crecimiento. Entonces te quedaría tu cuota, ya conocemos el valor presente, acabamos de decir que esto es 1 más g elevado a n, partido por 1 más r elevado a n, partido por r menos g, y todo eso llevado a valor futuro, lo voy a colocar de otro color. Qué mal es eso.
¿Entiendes? Entonces, al meter esto adentro de la fórmula, vamos a decir, mira, te va a quedar 1 igual más sería R, vencido, ¿no? perdón, ¿qué cosa? Igual sería vencido para el futuro como antes. Vencido. Ya. Entonces, meto el 1 más R multiplicando por el 1. Si paso este multiplicando por este de acá, se va a ir la parte de abajo. Entonces te va a quedar 1 más G elevado a N. Y abajo no te pasa nada. Aquí estamos. Y, profe, estas son las fórmulas como vencidas con crecimiento, pero si fuese como anticipada con crecimiento, ¿entrarían? Por 1 más R. Ya. O sea, en cualquier caso, si es con crecimiento, sin crecimiento, anualidad, perpetuidad, es la misma fórmula, pero multiplicado por 1 más la tasa. Gracias. ¿No hay de qué? Pero ¿Dudas sería hasta ahí? sería 1 más la tasa elevado a n, ¿o no? No, solo por 1 más la tasa. Porque en el fondo son los mismos periodos menos o más 1. ¿Se entiende? Entonces eso es por 1 más la tasa nomás. Entonces está elevado a 1 en el fondo. Ah, ya. No es como que tú te anticipaste 5 años a esto. Eso como que no tiene aplicación práctica. Ese ya no es una anticipada, es que tú pagaste 5 años antes o te pagaron 5 años más tarde. Pero particularmente para los contratos de arriendo tiene esta idea de que págame al firmar el contrato o después de. Entonces eso es un mes antes, un año antes, un semestre antes, pero es un periodo total antes. Profe, Ujú. Ahí. Dale tú, dale nomás. ya. Lo que escribió en azul sería la anticipada. No, es la vencida todavía. Ya. Claro, ¿Esa sería, es anualidad con crecimiento vencida? ¿La que anotó en vencida. azul? Claro, si fuera esta, lo voy a escribir acá. Porque yo tenía otra nota. Tenía como el flujo de caja partido en R por 1 menos 1 más G partido en 1 más R elevado a N, cierra Ajá. paréntesis, todo multiplicado por 1 más R. La de arriba, pues. No, pero wait, a ver, díctamela de nuevo, Valeria. Flujo de caja partido en Ya, R por ya, paréntesis, ajá, 1 menos 1 más G ya, partido en 1 más R elevado a N, cierra ya. paréntesis, por 1 más R. Ya, lo que tú me estás diciendo es el valor presente de una anualidad anticipada. Con crecimiento, obviamente. Ah, ya. No es el valor futuro, es el valor presente. En el fondo es lo que acabo, la pizarra que borré recién, que le puse con rojo, mira, esta es la anticipada. ¿Sí? Entonces, digamos, con crecimiento y anticipada. En la cuota, valor futuro. Y aquí la parte importante, por 1 más R. Profe, ¿le podría Ujú, hacer una consulta con respecto al tema del crecimiento? ujú. Que no entiendo mucho la noción a qué se refiere. ¿Como el crecimiento de la tasa, del monto, de Del la cuota? monto, del monto. Sí, o sea, lo más simple me parece, al menos para el caso de Chile, es que uno piense en la inflación. Entonces, si tú tienes un monto que está en unidades de fomento, entonces crece con la inflación. ¿Se entiende? Entonces, si tú dices, mira, yo pago, no sé, por la oficina, como en el golf, más o menos, 1 UF mensual por cada metro cuadrado que tengo. Bueno, eso hoy día es 28.600, pero el próximo año quizás es 29.300 y después es 30.000, pero siempre crece más o menos al 3%. ¿Y cómo sería sin crecimiento? Todo lo que hicimos en todas las pizarras anteriores, sin la G, o reemplaza la G por 0. Ah, ya. Entonces, la Gracias, noción profe. del G
digamos que funciona súper bien para las pensiones, para los contratos de arriendo que no están en un UF, pero que dicen que se reajustan cada 3, cada 6, cada un año a una tasa que está escrita en el contrato. Entonces tú podrías valorizar ese contrato en función de que crezca de acuerdo a algo. O sea, lo que decíamos el martes, el caso Stedman Place, comprar o alquilar, te decía, mira, la compañía de seguro va a subir tanto los seguros de la propiedad, o yo espero que suba tanto esto de acuerdo al realtor, al asesor de bienes raíces. Entonces, ya podías imaginarte más o menos en cuánto iba a crecer en promedio en el fondo. Ya, o sea que hay valor futuro con anualidad y valor futuro de anualidad con crecimiento. Están esas dos fórmulas nomás, ¿o no? Sí, no hay perpetuidad porque eso sería infinito. Ya. Entonces, mire, si fuera el valor presente de una perpetuidad con crecimiento, que esto es, por ejemplo, lo que vamos a ocupar en acciones. Perpetuidad con crecimiento. Entonces vamos a tener acá algo. Vamos a decir, mira, esto va a ser la cuota partido por R menos G. Pero aquí tengo una condición. La condición es que R tiene que ser mayor que G sí o sí. Porque si R es menor que G, ¿cómo te va a quedar el número? Negativo. 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 Pero tú tienes un pago, digamos una acción, ¿ya? Imagínense que las acciones le pagan a los accionistas dividendos y le pagan infinitos dividendos, porque en la noción de la empresa en marcha hace que nunca la empresa quiera quebrar, por lo menos, ¿sí? Eso no quiere decir que no vaya a quebrar, pero al menos en su intención no está quebrar. Entonces, si tú le vas a pagar infinitos dividendos al accionista, pero esos dividendos crecen más rápido que tu tasa de descuento, tú sientes que esa empresa es más o menos valiosa cuando crece. ¿Ustedes prefieren que crezcan sus dividendos o que no crezcan? Que crezcan. Que crezcan. Entonces lo lógico es que mientras más alto sea el G, más alto va a ser el valor presente. Lo que pasa es que si G se vuelve tan alto que supera R, la fórmula matemáticamente es incoherente. ¿Entiendes? Entonces como que carece de valor porque te queda negativo. Pero eso no quiere decir que en la realidad esa acción valga menos. Lo que pasa es que vale mucho más. Entonces pierde el sentido en el fondo. ¿Sí? Y sin crecimiento sería la caja partido en la La tasa. cuota partido por la tasa. Eso. Claro, o el flujo de caja partido por la tasa. Ajá. Y si fuera anticipada, de nuevo, por 1 más R. Me dieron una idea. ¿Dudas hasta ahí por mientras? Me es raro asimilar el que no siga como matemática. Esto de la G, que se aumenta la G, no, el valor presente no aumenta. O sea, aumenta. Es que en ese caso la serie, porque piensa que esto es una serie que converge, no alcanza a obtener una propiedad matemática suficiente, porque en el fondo también es como una simplificación de la realidad. O sea, cuando nosotros lleguemos a las acciones hacia el final del curso vamos a decir, claro, es que tengo esta súper empresa de un crecimiento explosivo, que crecen, no sé, Uber crece persistentemente 50% en ingresos todos los años, o Google, o Netflix, o Amazon, que crecen demasiado todos los años, sí, pero no pueden crecer para siempre esas tasas. ¿Se entiende? Entonces, en realidad, ahí como el modelo muy simple no tiene buen fit con la realidad, como que no encaja. Entonces, ahí como que hay que hacer otros modelos más complejos de 2 etapas, o de supercrecimiento y después de estancamiento, y después cuando empieza a decrecer, ese tipo de cosas. Entonces, podría ser que fuese así. O al revés, el G podría ser negativo. Para los recursos naturales funciona muy bien ese modelo de valorización, porque en el fondo tú dices, mira, yo estoy evaluando invertir en un proyecto de un pozo petrolero, pero al pozo petrolero mientras más le saco, más
se va a secar. Entonces, como se va agotando el activo, el G es como negativo. Entonces, en ese Ok. sentido, podría ser que el G sea otra cosa distinta a súper alto y quizá, o súper bajo en el fondo. Puede ser a los dos extremos y ahí quizás carece un poco de menos sentido la fórmula matemática. Ya, gracias. ¿Sí? ¿Todos claros? Sí. Entonces, vayamos a la ayudantía 3 que alguien había pedido. Entonces, estoy en el metacurso. Mire, lo que yo le escribía que esto es más que el video, solamente que ahora falta como agregarle ciertas cosas, pero estamos trabajando con la COTE, con la ayudante coordinadora, para agregarle esto. Entonces, en cada semana, por ejemplo, semana 1, además del video, no sé, del Joaco haciendo la ayudantía y que tienen el enunciado arriba, con su solución además, van a encontrar primero los objetivos de aprendizaje, que se los vamos a agregar. Después van a encontrar los videos y después van a encontrar abajo el mapa conceptual más las preguntas. ¿Sí? Ese material complementario debiéramos terminar de agregárselo algún día del fin de semana con la COTE. Ayudantía 3, entonces. Hasta el momento deberíamos tener listas 3 ayudantías. Es que, mira, al final como habían algunos profesores que tenían una ayudantía 1 y 2 distinta a la que nuestras secciones tenía, de la ayudantía 1, 2, 3 y 4 son puras matemáticas financieras. Así que todas son solamente correspondientes a las primeras 2 semanas como de materia que tuvimos, ¿sí? O sea, la ayudantía 1 a 4 en verdad es más material de lo que digamos, teníamos contemplado para las semanas 1 y 2. Ah, ya. ¿Sí? Entonces ya, ayudantía 3. Ya, ¿cuál era el ejercicio que había que ver de la ayudantía 3? O sea, yo le había dicho a la ayudantía 4, pero en ese ejercicio igual tengo la duda de que ahí en el ejercicio 2, ya, nos dicen que las tasas son simple anual y después en la A todavía no entiendo por qué lo único que hace es pasarla a efectiva anual y no las trabaja con simple anual. porque te dice a la derecha la capitalización. Ninguna está en términos anuales. Una gana o se compone mensualmente, otra semestralmente y otra a cada segundo. Entonces, ninguna de las simples anuales es equivalente a la otra. Entonces, no son los intereses que realmente voy a ganar en el año. Pero es que después en el desarrollo, o sea, por ejemplo, el 6,25, ¿eso es anual? Anual, pues ahí dice. Ya, entonces, ¿y por qué después lo sigue dejando anual en vez de mensual? Sí, no, pues que mira, al dividir 6,25 dividido 12, miren, voy a agrandar esto. Ahí lo deja en efectivo mensual. Eso. Y después Sí. lo compuse solamente para que fuesen tasas equivalentes. En el fondo lo llevé a, mira, si yo gano 12, 15, 800 millones de veces durante el año, esto es lo que gano efectivamente por el año. Da lo mismo el número de composiciones. Entonces hice eso para todos. Y entonces ahí te va a dar la tasa efectivamente ganada por año. O sea, ahí no puedo trabajar con simple anual. No, nunca. Siempre con efectiva. Porque efectiva literalmente son los intereses que efectivamente ganaste durante ese tiempo. Es que hay ejercicios que dice, ya esta tasa simple, no sé, anual, y las cuotas son semestrales, y una únicamente se divide en 2, y después con ese número se trabaja en todo el ejercicio. Pero es que ahí tú tienes la tasa efectiva semestral, no la está haciendo equivalentes. Acá te está diciendo cuántos años se va a demorar, entonces tú lo podrías trabajar con semestres todos, o todos con meses, o todos con años. Como hay una continua que es infinitas veces durante el año, entonces lo más fácil fue trabajarlo con años. Ya. Porque lo que te preguntan es quién va a ganar la competencia, o sea, quién va a multiplicar su plata más rápido, o alcanzar, perdón, 18.990.000 más rápido.
¿Entiendes? Pero si tú lo hubieras puesto con la efectiva mensual o con la efectiva semestral, pero con la salvedad de que todas estén en la misma temporalidad, no hay ningún problema. Lo importante es que sea efectiva. Ya, perfecto. Y el ayudantía 4 lo que no entendía era como cuando era el ejercicio de pensiones con año sabático. Voy. Espérame. Ayudantía 4. Botón 5. Ayudantía 4. A la 3 la cierro. 3. Entonces, se cayó. 4, 4, 4, 4, 4. Sí. El ejercicio 1. Sí, la C dice que tiene un año sabático. ¿Por qué se cerró? De nuevo. 4. Entonces, ya dice, tiene 23 años, recién cumplido, acaba de encontrar trabajo, empieza a preocuparse de su eje. Su meta es aportar un dinero todos los meses hasta acumular 11.300 UF cuando cumpla 65 años. Al día de hoy, el valor de la unidad de fomento es 26.500, mientras que la inflación se espera de 3% anual efectivo. Si usted aportara la misma cantidad de dinero todos los años, ya. Variedad de feature, bla, 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 y voy a llegar al calcular la cuota. Después te dice, suponga que esté en pesos. Y después te dice ya, la C. Cansado de su primer trabajo, usted ha decidido tomarse un año sabático. Esto es, no trabajará, perdón, por un año completo. Usted tiene 30 años. Si usted sigue pensando en alcanzar la meta de UF 11.320 a los 65 años, ¿cuánto debería aportar adicionalmente usted mensualmente en pesos cuando reciba nuevamente un sueldo en una cuenta de APB después del año sabático? El depósito en APB no corresponde a un porcentaje de su renta, por lo que los depósitos se calculan en peso y no crece con la inflación. Además, este tiene una rentabilidad esperada de 0,5% mensual. Ya. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Borrar. Vamos a decir, tenemos que la persona tenía 23 años, se va a pensionar a los 65 y no quiere trabajar de los 30 a los 31. Entonces hay que borrar este pedacito. Entonces nosotros vamos a saber cuánto sería todo esto. Entonces vamos a decir, valor futuro va a ser el aporte mensual llevado a valor futuro. Entonces va a ser, bueno, ahí cada uno convertía la tasa, pero esto eran 42 años por 12, sería 504. Y obtendría eso. Si hubiera cotizado todos los años, como me falta ese pedacito, entonces hay que quitarle esto de acá. Entonces voy a quitar el aporte mensual llevado a valor futuro. ¿Cuántos meses? 12. Son los 12 pagos que no hice. Pero esos 12 van a quedar en este momento del tiempo. Entonces yo los debo llegar al 65. Por lo tanto voy a multiplicar por 1 más la tasa que haya obtenido por los siguientes 34 años. Que eso en meses será 68. 408, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es, digamos, todo, y esto es como el hoyo, la laguna, si quieren, que te deja el año sabático. ¿Sí? Y entonces estaría, ¿no? eso es, pues en el fondo te dicen ya, pues cuánta plata te va a faltar
te va a faltar justamente esto. Entonces lo que uno tendría que decir es esto, invento. Ya voy a poner un número cualquiera. Esto te va a dar 1000 UF. Ah, ya, pues, entonces, ¿cuánto debería aportar el APB? Ahí tengo que hacer la conversión paridad de Fischer a peso, etcétera, pero en valor futuro. Y en valor futuro de los años que resten, que son los 34 después de esto. Entonces va a ser en 408 menos 1 sobre R. ¿Se entiende? Sí, sí. Eso es lo que habría que hacer. Gracias. ¿Y de qué? ¿Todos claros? ¿Qué otras dudas? Yo tengo dudas como con las fórmulas que vimos ayer. Te escucho. Como, ¿cuál sería la fórmula en general de la TIR? Fórmula de la TIR. La Y, fórmula de la y TIR. del BAN y todo eso. Como de los 4 criterios que vimos ayer, o los 5. Vimos 4. Valor presente neto es la inversión inicial más todos los flujos de caja traídos a valor presente. La TIR va a ser igualando esto a 0 o al revés. Podríamos pasar ese hacia allá y decir que la inversión inicial sea igual al valor presente de todos los flujos de caja, pero descontados a la TIR. Y esas son las únicas dos fórmulas, porque para el payback no existe una fórmula, ni para el payback normal ni para el payback descontado. Solamente representa la noción de cuándo voy a recuperar mi plata. Pero cuándo va a ocurrir eso, no sabemos. O sea, como nuestro ejemplo era que teníamos un edificio que costaba 600 millones y lo íbamos a obtener 50 millones por año, dijimos, dividido 12. O si lo ponemos en valor presente, entonces despejábamos el N de la anualidad. Pero es una coincidencia. Por eso el que hice hacia el final de la clase dijimos, bueno, si tú pusiste 100 millones y un año te da 30, 40, 50 y 60 millones, no hay una fórmula, es irregular. Entonces ahí lo único que uno tiene que ir haciendo es recuperé o no recuperé, no recuperé, sigo. Recuperé o no recuperé, no. Entonces sigo. Profe, ¿y entre VPN y TIR hay uno que sea mejor o siempre va a depender del caso? Depende del caso. Sí dijimos que la TIR es el más utilizado en el mundo, pero algo así como que el 77% de la gente usa la TIR y el 75% ocupa el VPN. Y en el fondo el 89% ocupa ambos. Ya. En el VPN arriba sale el flujo de caja por I. No, sub I, digamos. Como el 1, el 2, el 3, el 4, descontado ya. 1, 2, 3, 4 veces. Claro, quizá entonces acá abajo también debería ponerle sub I. Lo voy a borrar arriba para que quede clarito. Te escucho por mientras. Profe, después del periodo de recuperación, los otros dos, ¿cómo eran? ¿Cómo se llamaban? Periodo de recuperación descontado y nada más. No vimos el índice de rentabilidad todavía, porque solo hicimos la mitad de esa clase. Gracias. ¿No hay de qué? Profe, yo en el TEC 1 quedé con una duda como conceptual del ejercicio 2. Ya. Que no entendía como la conclusión, porque dan como ya, no sé si lo tiene. O sea, pero ahora. Dame un segundo, deja abrirlo. TEC 1. Compartir.
No se abre. TQ1. Acá está. Ya, ejercicio 2. Sí, el 2. ¿Ya? Ya una vez que calculábamos todos los, como según cada sistema, al final llega a la conclusión de que son todos iguales, pero no entiendo por qué si nos dan diferentes valores. Entonces yo entendería como que el valor más chico es el que nos conviene, o no me acuerdo, pero... Ya, pues, pero en todos te prestan 10.000, entonces no hay Sí. un valor más chico. No, pero dice como... ¿Cuál era la pregunta en ese ejercicio? ¿Cuánto terminará pagando en total el consumidor en cada uno de los 3 créditos? ¿Cuál Ah, le ya, ahí. conviene en valor presente? Sí, porque calculábamos los valores presentes ¿Ya? y algunos no nos dan iguales, pues nos da uno que era más grande, otro más chico. No, pues, entonces lo Sí. hicieron mal, porque lo que hicimos fue calcular las cuotas a partir del valor presente, que eran los $10.000. O Sí, sea, por eso, cada pero... banco te pasaba 10.000, Sí, entonces pero todos por eso, valen por los ejemplo, 10.000. ahí eso ya, la cuota nos da de ese, 2.658, eso por 4 nos da que el valor presente eran Eso no es el valor 10.658. presente, ese es el pago total, ni siquiera es el valor futuro, porque como tú lo multiplicas por 4, estás diciendo solamente que eso linealmente suma 10.632, pero no es el valor presente. Ya, pero es el pago total, ¿cierto? Ajá. Entonces, si un pago total es mayor que otro, ¿por qué serían como todo igual de Porque conveniente? todos están en distintos momentos del tiempo. Entonces tú dices, claro, este paga 10.632, pero 2.658 son al final del año 1, otros 2.658 son al final del año 2. Entonces, no sabemos si eso en realidad es mejor que, por ejemplo, el americano, que terminaba pagando 11.000, pero pagaba 250, 250, 250 y 10.000, 250. Pago más, pero es menos en el fondo al principio, y los pagos, mientras más lejos estén, menos valen en valor presente. O sea, por eso que si yo hiciera cada uno de los pagos que hago traído a valor presente al 2,5%, todos te van a dar 10.000. Ya. ¿Sí? Si hubiese sido al revés, yo te doy las cuotas y tú las traes a valor presente y dices, no, mira, en uno pago en valor presente, que sí es comparable, 10.100, en otro pago 9.400, claro, el de 9.400 es mejor. Pero aquí si hago el ejercicio de traer todo a valor presente, todos me van a dar 10.000. Ya, bueno, gracias. O sea, lo voy a dibujar en la pizarra por si acaso. Esto quedaría guardar todos los dibujos. Voy a poner acá, ¿con qué partíamos? Partíamos con el francés. Ya, entonces, francés, alemán, americano. Entonces, en el francés tú ibas a tener que el valor presente sería los 2.658,18 traído valor presente como una anualidad al 2,5% elevado a menos 4. Todo eso dividido por 2,5%. En el caso del alemán, el valor presente sería, como todos los pagos son distintos, sería 2.750 descontado a 1 más el 2,5% elevado a 1, más el segundo pago, que es 2.688 descontado al 2,5% durante 2 periodos, más 2.625 descontado al 2,5% elevado a 3 periodos, más el último pago, que es 2.563 descontado al 2,5% elevado a 4. Y en el americano, tú tendrías que el valor presente sería, todos los años pago intereses de 2,50. Entonces voy a decir que ahí tengo una anualidad elevado a 4. Y además tengo un único pago de devolver toda la plata al final, los 10.000.
Y todos esos valores presentes nos deberían dar 10.000. Eso es. Ya. O sea que este de acá es igual a este, y este es igual a este, y todos te van a dar 10.000. ¿Entiendes? Entonces, lo que nosotros decíamos cuando hicimos los ejercicios del CERNAC financiero, lo que uno debería ocupar para discriminar cualquier cosa o es el valor presente que sea menor, pero si todos los valores presentes son iguales, entonces la tasa. Pero si aquí tenemos la tasa y el valor presente igual, entonces te da lo mismo. ¿Entiendes? Entonces, quizá aquí, por ejemplo, para la empresa es distinto, porque si no, mira, yo prefiero pagar mejor en 4 años más. Esa es la idea del Tesoro de Estados Unidos, por eso que ese de pagar todo al final del capital se llama americano, porque es lo más utilizado por el gobierno americano. Pero, por ejemplo, tú puedes decir, no, yo devuelvo el capital igual todos los años, aunque esto se convierta en cuotas que son todas distintas. Esa es la lógica del gobierno alemán, de los Bundes, o los Bundesbonds, ¿sí? Los bonos de Alemania. Pero los franceses dicen no, todo iguales. Ya, pues entonces eso se separará en cantidades distintas de amortización y de intereses, pero todas las cuotas son iguales, en la lógica de los bonos franceses. ¿Sí? Sí, perfecto, gracias. ¿Alguien tiene más dudas? Yo, profe, Te escucho, Constanza. es que, por ejemplo, en el ejercicio 7 Ejercicio 7, ¿de qué? de la como guía de ejercicios que hay, Ya. como que no entendí la solución, porque como que no entiendo qué me preguntan, entonces no entiendo como qué hacer. Veamos. Siete. Una fundación de beneficencia acaba de recibir de uno de sus aportantes un compromiso permanente y de por vida de aportar todos los meses 5.000 libras esterlinas. Para asegurar el suministro de este flujo de caja, el filántropo creó un trust y quiere determinar cuánto es lo que tendría que aportar hoy para cumplir con su obligación con la fundación. La entidad tiene disponibles 2 proyectos importantes, una remodelación de la galería de arte y la creación de un zoológico especial para animales en extinción. Los fondos podrían invertirse por parte del fideicomiso y conseguir una rentabilidad efectiva de 10,034% al año. Determine cuánto debería aportar el filántropo al trust para asegurar que éste pueda cumplir con los pagos comprometidos. Entonces, fíjense, aquí voy a tratar de rayarlo aquí encima. Primero hay que entender la lógica de lo que te preguntan. El trust va a tener algo en activos. En los activos no sabemos cuánta plata hay que poner, pero los pasivos es que le paga el museo. ¿Y cuánto? El pasivo vale las libras esterlinas. Prometió pagar por siempre, todos los meses. Entonces lo que habría que calcular es ¿qué cosa? ¿El valor presente? El valor presente. ¿Pero por qué el valor presente? Claro, porque dice cuánto hay que aportar hoy día. ¿Te fijas? Si tu necesidad de efectivo es inmediata, es el valor presente. Si dice, nosotros vamos a construir un museo en 10 años más, en valor futuro. Ya. ¿Entiendes? Entonces, primero, yo creo que en la complejidad, digamos, pensando en evaluaciones, es plantearse el problema. Aquí saberse la fórmula es un commodity, porque eso está en internet, en especial en digital, porque ustedes van a partir y van a decir, pero ya aquí está la fórmula de la anualidad. De hecho, cuando esto era en físico, entonces todos decían, pero no dennos formulario. Cada vez que le damos formulario, el promedio de la prueba 1 era 3 décimas más bajo. Probado, porque a veces hacíamos misma prueba, mismo profesor, pero en Santiago les dábamos el formulario y en Viña no, y en Viña le iba 3 décimas peor. Y en todas las otras evaluaciones habían estado igual. O sea, controlado por todos los factores. Entonces uno dice, mira, la fórmula es un commodity, la tienen en el libro, la tienen en el PPT, etc. En la vida la van a tener. El Excel la tiene, pero si no entienden qué le están preguntando, ese es el problema. Entonces, aporte hoy.
Entonces, lo primero que hay que hacer para desarrollar el ejercicio es ¿qué cosa? Hay que cambiar la tasa. Eso es, siempre, en cualquier cosa. ¿Por qué? Porque te habla de año y el pago es meses. Entonces yo debo convertirla en la tasa efectiva mensual. Eso es lo importante. Siempre manda el flujo de caja. ¿Sí? Y entonces eso te va a dejar responder A. ¿Sí? Que quizás es la pregunta más simple. Por eso que ahí yo lo hubiera puesto fácil, ya, amoroso. Después B es la pregunta compleja. Si el proyecto del zoológico se llevaría el 60% del valor hoy de los fondos totales aportados por el filántropo, y primero y primero, debería decir ahí, no primero, debería decir primer, o se suministrará el flujo efectivo a la remodelación de la galería de arte. ¿Desde qué mes comenzará a recibir los fondos el proyecto del zoológico? Entonces aquí no es un supercálculo, es volver a plantearlo súper bien. Entonces tú dices, mira, esto va a haber valido cualquier cosa. ¿Sí? Digamos, bueno, abajo tengo la solución. Voy a borrar esto para poder mirar la solución. Pero esto te va a aportar en un inicio 625.000 libras. Entonces lo que uno dice es que de estas 625.000 libras, 60% es para el zoológico y el restante 40% para la galería de arte. Listo. Pero primero voy a ocupar la plata para la galería de arte y después para el zoológico. Entonces fíjense que él va a pagar a perpetuidad. Entonces esto es como el gráfico que hacíamos hace, no sé, la primera clase, creo yo. Valor presente. Entonces vamos a decir lo siguiente. Él va a aportar a perpetuidad. Entonces, lo que va a pagar es 625.000 libras esterlinas. Lo que pasa es que el 40% de esto se lo va a llevar la galería de arte. Entonces, digamos que el área que cubre el 40% está acá. Eso sería 250.000 libras. Entonces, 250.000 para la galería de arte, GDA. Y el resto, el 60%, o sea, 375.000 libras esterlinas, se la va a llevar el zoológico. Listo. Entonces lo que uno tiene que plantear es, mira, si yo solo quiero evaluar este pedacito de acá, ese área, ¿cómo lo podría calcular? ¿Alguien se le ocurre cómo? ¿Cómo evalúo el área bajo la curva? Con la integral. Tirando. La integral. Bueno, iterando, pero es más fácil con la integral. Pues, pero fíjense que aquí no voy a estar para siempre, voy a estar por un periodo finito de tiempo pagándole a la galería y después sí voy a estar hasta el infinito con el zoológico. Entonces lo que uno tiene que decir es, bueno, lo que hay aquí es qué tipo de serie de pago. Si son finitos. Una Anualidad. Anualidad. Eso es. Entonces lo que voy a decir es, mira, yo tengo los 250 y sé que eso corresponde a 5.000 mensuales por la fórmula de la anualidad. Ya, ahí no vi la tasa que... 0,8, pues aquí la veo en la solución. Elevado a menos n partido por 0,8. Y ahí lo que hay que despejar el n, pues invento, esto te da 20 años. Allá, entonces el valor presente en los primeros 20 años me da el 40% del valor total. Y los otros infinitos años te dan el 60%. Entonces desde el año 21, por ejemplo, el zoológico empieza a recibir plata. Ya. ¿Se entiende? Entonces Sí. ahí creo lo que decía al principio. El planteamiento del problema matemático quizás no es tan complejo, pero encontrar o ver qué te están preguntando quizás es la complejidad. Y ahí te debería dar 64 meses. Y
El 9 tampoco no lo entendí mucho. El 9. 8. 9. Una mutualidad es una institución sin fines de lucro dedicada a prestar servicios de cobertura en el ámbito de seguridad social, tales como pensiones por viudez, incapacidad profesional y accidentes laborales. En sus activos posee clínicas, oficinas y activos financieros como bonos y acciones, mientras que sus pasivos están conformados mayoritariamente por las pensiones que debe pagar a sus afiliados. Actualmente las pensiones por viudez de una institución suponen flujos de caja mensuales de 330.000 por cada uno de los 20.000 beneficiarias o pensionadas, y se estima que dicho compromiso durará 38 años de pensión. Para valorizar el pasivo que tiene la institución con sus afiliados, se utiliza la tasa de actualización se utiliza como tasa de actualización la rentabilidad de un bono con rating AA- que promete un único pago dentro de exactamente 30 años de 10.000 millones que se transa hoy por 3.083.187. No obstante, los actuarios de la entidad que están encargados de la valorización de dichos pasivos indican que las condiciones de mercado han cambiado. Voy a ajustar esto. La realidad es que la pensión promedio se paga por 44 años y los bonos de iguales características al descrito anteriormente se están comprando hoy por 4.767.542. Entonces, lo que te está diciendo es que aumenta el N y que si aquí hay una tasa que se está ganando en este bono, también cambió. Entonces voy a decir que no se pueden transar por dos precios. Se transaba por. Suena mejor. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto será la reducción del patrimonio por los cambios en las estimaciones de valorización de sus pasivos, ya que no cambiarán su activo? Entonces, fíjense, lo que te está diciendo es, lo voy a tratar de dibujar chiquitito acá arriba, bueno, puedo agrandar. Te está diciendo que tú tienes en activos, clínicas, digamos 1.000, listo. Pasivos, no sé, ese es el problema de los pasivos para las compañías de seguro. Tú dices, el pasivo me va a costar, aquí te dice, voy a colocarlo, te dice que tú vas a pagar pensiones de 330, perfecto. Entonces pago 330.000 traído valor presente, una tasa que uno podría despejar de ahí, voy a ponerle R1 durante 38 años. Como esto es mensual, le voy a poner por 2. ¿Sí? Partido CR1. Esto es hoy. Pero vamos a decir que después va a valer los mismos 330, pero que cambió la tasa de mercado, que es por ejemplo lo que discutíamos en pensiones. Las rentabilidades bajaron mucho más. Entonces, si yo al pasivo le pongo una tasa de descuento más baja, ¿qué pasa con el valor presente? Si bajo la tasa, ¿qué pasa con el valor presente? Es mayor, ¿o no? Es mayor, eso es. Entonces va a subir el pasivo por esa razón. Y además, las personas se pensionan por más tiempo. Entonces, si yo le pongo acá 44 años en vez de 38, ¿qué va a pasar con el pasivo? Si le pongo más pagos todavía, ¿Aumenta? aumenta. Entonces, como voy a tener las mismas clínicas, el patrimonio que tengo acá, ¿qué le va a pasar? Si el activo se mantiene, aquí hay que saber contabilidad 1. Si los activos se mantienen y estoy revalorizando los pasivos, y el pasivo, ustedes me acaban de decir que sube, entonces, ¿qué le pasa al patrimonio? Baja. Eso es. ¿Entiendes? Entonces lo que uno tiene que hacer es valorizar esto de acá. No sé, pues invento, les da 800. Y esto de acá les daba
550. Bueno, pues ahora tengo pasivos que valen 250 más, de 550 a 800. Entonces el patrimonio antes valía 450 y ahora vale 200. Y esa es la respuesta. ¿Se entiende? Sí. Esa es una aplicación muy práctica de matemáticas financieras. O sea, de hecho ese ejercicio yo lo inventé después de asesorar a la Mutual de Seguridad en eso. Entonces el directorio iba a hacer eso. Mira, las inversiones ya no rentan lo mismo, entonces tenemos que reconocer que el patrimonio es más chico. Y yo estuve ahí, creo que fueron como 12 horas explicándole o tratando de que entendieran cómo iba a moverse esto en la parte teórica hasta que la última clase la hicimos con el gerente de finanzas de la mutualidad, que mira, y ahora son los números de la mutualidad, por esto, por esto, por esto, entonces tienen menos patrimonio. Y lo aceptaron de buena forma, después de 12. ¿Sí? Y entonces después quizás es plantearse el problema más complejo en la A. Los cálculos creo que no son muy difíciles, porque en el fondo tú tienes el bono, entonces tú dices, ya, pues este es un pago en 30 años más que hoy vale esto. Entonces tengo el valor presente, tengo el valor futuro, debo despejar la tasa que está implícita ahí, y después digo lo mismo. Tengo los 10 millones, pero el valor presente es 4767, entonces vuelvo a despejar la nueva tasa y con eso transformo a efectiva mensual, hago todos los cálculos para los 330.000 que ganan cada uno de los 20.000 beneficiarios. Y después la B que te dice, haga la tabla de desarrollo de las últimas 4 pensiones que recibirá una pensionada por viudez en las actuales condiciones de tasa y de 44 años. Entonces ustedes dicen, ya, para hacer eso no tengo que hacer toda la tabla de desarrollo. Lo que sé es que en cualquier momento del tiempo el saldo insoluto va a ser el valor presente de las cuotas que quedan. Entonces calculan el valor presente de las 4 últimos pagos de 330, y digamos eso les da 1.100.000. Listo, y eso hacen la tabla de desarrollo por 4 periodos. Y ahí debería quedarles eso. ¿Se entiende? Entonces me parece que los ejercicios como del 7 en adelante, algunos son muy extensos. Hay uno de pensiones, el 11 o el 12, que es muy extenso. La complejidad está en hacer muchos cálculos, pero mucho más es entender el problema. No es como, no sé, en contabilidad 2 quizás, o algunos profesores dicen ya, este es el N, este es el payment, esto, metan a la calculadora. Eso no crea ningún objetivo de aprendizaje. No te permite entender cosas que ocurren en la realidad que están influidas por el valor del dinero en el tiempo. ¿Se entiende? Así que por eso creo que la complejidad está en entender qué te piden. No te dice calcúleme la cuota como en el ejercicio 1. Te dice cómo le va a impactar esto a chuta, pero eso es la cuota, es la tasa, el tiempo, es cuál de todos los 4 factores. No sé. Hay que modelar. Y ahí, ¿cómo calcularía el saldo insoluto inicial? Este 1.309.000 es el valor presente de las 4 cuotas que quedan. O sea, esa es como una pregunta clásica, así como usted pidió un crédito por 80 años en cuotas mensuales. ¿Cuánto debería después de que hayan pasado 15 años? Ah, ya. Entonces, como te van a quedar 65 años, el valor presente de las 780 cuotas que te quedan por pagar. El valor presente de las cuotas que restan siempre es el saldo insoluto inicial. Porque yo lo había calculado, o sea, lo había hecho como los 330.000 por Escribámoslo, 1 de hecho no sé por qué no lo escribo. El saldo insoluto inicial sería 330.000, fórmula de la anualidad, 1 más. Entonces la tasa en las actuales condiciones sería acá, 0,21%. Todo eso elevado a menos 4 cuotas dividido 0,21%. Entonces, esperemos que yo lo haya hecho bien. Voy a poner la calculadora. 1.0021 elevado a menos 4, 1 menos eso, dividido 0.021, y eso te da por 330.000, 1.000.000
313,099. No es lo mismo, ¿ah? Y me da 0. Profe, no se calculaba como, según yo se calcula como el valor presente de la anualidad en el periodo anterior. Y ahí le daba el 1.309.000. No, Como en este caso como sería el el valor saldo presente. insoluto final, claro. Sí, Pero po. de 4 cuotas. Claro, qué extraño. Porque si yo multiplico esto por 0,021, me va a dar otros intereses, nada que... Ya creo que entiendo lo que hice. Lo debo haber hecho con la otra tasa, y la otra tasa te decía 0,33 elevado a menos 4, 1 menos 0,33 por 330. Claro, yo lo hice con la otra tasa y esto por 0,033. 4.300. Está malo. Y por ende, arreglémonos al tiro. Está malo. Yo lo hice con la tasa equivocada. Ojo. Entonces, déjenme marcar ese con esto. Y ahora un Excel. Voy a compartirles el Excel. Entonces, veamos esto. Entonces tenemos el número de cuotas sería número de pago de la 525 en adelante. Ya. Después, ¿qué tenemos? Tenemos que el saldo insoluto inicial sería inicial, los intereses, la cuota, la amortización y el saldo insoluto final. Esta, digamos que es la pensión que se prometió pagar por viudez. Y voy a agrandar un poquito esto de acá. Ya, entonces tengo estos. Va a ser valor presente. Entonces voy a colocar los 330. Tenemos la cuota. Entonces ocupamos la tasa que está calculada ahí de 0,21% elevado a menos 4. Y eso dividido 0,21%. Y te da 1.393.000. Tenemos acá la pensión. Todos los años igual. Entonces, los intereses van a ser esto por 0,21%. 2.758. Por eso estaba malo el cálculo que yo hacía ahí. Lo habíamos hecho con otra tasa. Y entonces ahora arrastro la columna de intereses, arrastro la columna de amortización, arrastro la del saldo insoluto y arrastro esta y chazam. Tabla correcta. Sí, voy a checar un poquito esto de acá. Esa es la correcta. Así que estaba mala la que yo había colocado antes. Mi error. Lo siento. Profe, ¿y en qué se diferencia cuando la fórmula ocupa el elevado a n o n por 12, por ejemplo, por los meses? Elevado a, perdón, de nuevo. ¿Elevado a n o elevado a? Por ejemplo, el A ocupa los años multiplicados por ¿cuánto eran? Los 30 años por los 12 meses. ¿Ya?
Entonces, y acá cuando calculo el saldo insoluto inicial, se Sí. ocupa solo el n. Es que n es cualquier cantidad, po. O sea, en este caso es 4 periodos porque lo que te dicen es haga la tabla de desarrollo de las últimas 4 pensiones que recibirá. Ya, porque yo había pensado quizás elevarlo a los 524, 25 pagos, Sí. pero por eso no me daba. A ver, de nuevo, ¿tú habías pensado en qué cosa? En esa misma fórmula que ocupamos recién para calcularlo, pero Sí. elevado a menos 524. Menos 524. Sí. Pero es que si le hiciera elevado a menos 524, te quedarían, no sé, toda la tabla de desarrollo. ¿Se entiende? Como que te quedaría fundamentalmente que tú tendrías, si te quedan 524 periodos, tú estás calculando como si fuesen las cuotas desde el periodo 1 hasta el periodo 524. Aquí es al revés. Dado que tú pagaste 524, solo te quedan 528, que era el total, menos las 524. 4. Ya. ¿Sí? Ya. Profe, Ujú. le puedo hacer una pregunta, pero no es de los Ah, me ejercicios, quedé ¿no? pegado en el ex. De ¿Sí? ejercicio. Es que Ajá. tengo una duda en las fórmulas con crecimiento, Ya, que no sé si las tengo bien anotadas por lo que estaba explicando al principio. ya. No sé si ¿Cómo puedo se- anotar en la pizarra las fórmulas con crecimiento vencida y anticipada, Ya. porfa. Voy a guardar esto. Voy a guardar. Entonces, ¿qué fórmulas quieres de nuevo? Valor Las fórmulas presente. con crecimiento Ya. de valor futuro y presente. Es que tengo la duda con cuando es anticipada y vencida en las dos, porque no sé si las tengo bien anotadas. Ya, voy a anotar las 4. Ups. Voy a ponerlas de otro color. Eso es. Después, la de valor futuro. Voy a hacer una división acá. Valor futuro de una anualidad con crecimiento vencida va a ser la cuota 1 más R elevado a N, 1 más G elevado a N, partido R menos G, y la de anticipada, valor futuro de una anualidad con crecimiento anticipada sería, déjenme mover la barra, sería entonces, tenemos la cuota multiplicado por 1 más la tasa elevado a n, menos 1 más g elevado a n, todo eso partido r menos g, y todo eso, el único ajuste es multiplicado por 1 más r. Pero en todo caso, en la lámina de la clase al final está como el resumen de todas las fórmulas, por si acaso. Ya, gracias, profe. Y en perpetuidad sería, o sea, en valor futuro no podría haber, ¿cierto? Sería cero. O sea, es que en una perpetuidad es infinito, pues entonces carece de sentido en el fondo hacer una ahorrar para siempre, entonces no tiene una aplicación práctica, Sería solo en valor presente. tal cual. Ya, muchas gracias, profe. ¿No hay de qué?
¿Más dudas, Yo, profe, Francisco? tengo una duda con el tipo de ejercicio en el cual, no sé, po, los 5 primeros meses no pagamos nada, ¿Ya? pero sí se generan intereses. Pero mi duda es cuando traemos valor presente eso, porque hay ¿Ya? una pillería, por lo que recuerdo. Podría ser. Pero ¿cuál es tu duda? Es que ese es mi tema. Cuando hay que traer ¿Lo valor hago? presente, cuando hay que traer valor presente cuando tenemos ese tipo de casos. Mira, una versión simple, Sí, déjame guardar esto para que no se pierda, es hacer esto. Tú dices, mira, si yo tengo, por ejemplo, que me paga del 0 al 10º año, pero por ejemplo, el año 1, 2, 3 y 4 no me paga nada, sí. y después te paga 5, 6, 7, 8, 9, 10, te paga 500 pesos, Ya. entonces tú podrías hacer que el valor presente sea 500 como si te hubiera pagado todos los años, Ah, le descuento los años que no me pagó. 500 dividido por 1 más la tasa elevado a 4. ¿Sí? Tu problema sería si, por ejemplo, te dice te paga 3 al principio, 4 no te paga y te paga 3 al final. Ahí se volvería más compleja, porque en el fondo ahí sí tú tendrías que sumar ciertas cosas. O sea, mira, voy a dibujarlo con azul en la línea del tiempo en el fondo para que quede claro ahí. Como que te paga 500 aquí, o voy a decir los 3 primeros periodos, te paga 500. De acá a acá te paga 0 y aquí a acá te paga 500. Entonces, en este caso, uno diría el valor presente va a ser 500 que recibí durante Los 3 primeros meses. 3 primeros meses. Listo, ahí no deberíamos tener problemas. Más 500 que recibí en los últimos 3 primeros meses. Entonces aquí me parece que uno podría decir, voy a sumar otra anualidad de 3 periodos. Pero fíjate que si yo valorizo 8, 9 y 10, todo esto de acá, de la segunda, Estará en el futuro. eso, está en t igual a 7. Entonces, Sí. para llevarlo igual a 0, debería descontarlo durante 7 periodos. Y ahí todo esto de acá te va a quedar en t igual a 0. Y ahí los puedo sumar. ¿Hay puso partión 1 más R? ¿Eso es como partión Eso, 1 más? perdona, que no se alcanza a notar bien, voy a cambiar el color a verde. Es todo esto dividido por 1 más r elevado a 7. Claro, castigado. Porque si no, tu otra opción es más compleja. Ni siquiera creo que debamos hacerla, porque la gracia de matemáticas financieras es simplificarte el cálculo. Porque si yo digo ya, son los 10 menos los 3 que no pagaron, chuta, ¿y cuándo no pagaron? Entonces te va a quedar una cuestión medio extraña. Sería como 10 menos los 4 que no hizo, pero los 4 llevados a valor presente de cuándo, chuta, que lo hiciste allá, no. O sea, mira, lo voy a tratar de hacer con el verde. Voy a decir que esto podría ser lo mismo a esto. 500. Como si me hubieran hecho los 10 pagos. Menos los 500 que no me hicieron de 4 periodos. R. Pero estos 4 periodos parten de 4 a 7. Entonces están en t igual a 3. Por eso, igual que en el otro que castigamos, lo que deberíamos hacer es decir... Dividido por 1 más R elevado a 3. Eso. ¿Ah? Pensé que iba a ser más complejo, ¿no? Esa es la otra alternativa. Y con los dos números deberían llegar a exactamente lo mismo. Bueno, mucho más claro, profe. Y tengo otra duda, que es más simple, que tiene que ver con la tasa simple. Ya, yo entiendo que la tasa simple uno la puede dividir por el periodo y ya está. Ajá. Ya, pero
en el último deck nos preguntaban nos daban una tasa anual y nos pedían trimestral. Ujú, Y lo que yo hice fue dividir la tasa anual en 3 ujú. y estaba erróneo. A ver, de nuevo, ¿tenía una tasa anual? Sí, y nos pedían la tasa era trimestral al final. ¿Ya? ¿Y tú la Entonces lo diste que hice por yo, 3? sí, Está malo, po. Pero ese 4, ya no es un problema de finanza 1. Es que tú crees que en un año hay 3 trimestres, que es distinto. que Porque en en un año, ¿cuántos trimestres hay? 4. 4. Eso, ¿por qué la diste por 3? Es que la ayudantía que había visto pasaban la tasa simple a semestral y lo dividían por 6. Entonces yo dije, son los meses que componen un semestre. Entonces yo lo divido por No, 6. eso tiene que ser bimestral. No, porque depende, mira, debe ser al revés, es que ahí tenías la tasa efectiva mensual y tú llevaste a simple semestral, entonces multiplicas por 6. Pero si tú me dices, tengo anual y la divido en 6 periodos, eso te está quedando bimensual. Bimestral. Ya, sí. Ojo, bimensual. Bimestral va a significar cada 2 semanas, entonces... Pero digamos que si tú la amplificas, la multiplicas, si la simplificas, la vas a dividir en el fondo, pero tú aquí tendrías que decir, si yo tengo anual, divido en 4 para llegar a 3 meses. Ya, profe. Mucho más claro. Gracias. ¿Qué otras dudas? ¿No hay más dudas? Espere, profe, espere, tengo en el ejercicio 4 de la guía de matemáticas ¿Ya? financieras, el D, no sé cómo llegaba al 3,6%. Se lo había preguntado por mail, pero no lo entendí igual. El ejercicio 4 dijimos. Sí, 4D. Chao, profe, nos vemos, gracias. Chao, no hay de qué. Chao, profe, que esté bien. Chao, que estés bien, Jorge. El 4. El 4D. Considere que una persona arrienda una propiedad habitualmente hace esto y ya. Bla, bla. Ya me acuerdo de tu pregunta. Pues. Tu pregunta era ¿por qué llegaba a una tasa promedio, no? Sí, que no sabía cómo Porque llega el 100% de tu casa lo pagaste con plata del banco. Solamente que el banco solo te financia el 80% con un crédito hipotecario, que es de una tasa notablemente más baja que lo que tiene en un crédito de consumo. Y el otro 20% te da una tasa de consumo, una tasa distinta en un crédito de consumo, perdón. ¿Sí? Entonces tú dices, mira, el 100% lo conseguí en 80% a X porcentaje de tasa y el restante 20 o un quinto lo conseguí a esta otra tasa. Y en promedio esas tasas significan creo que era algo así como 3,6. Sí, pero es que mi pregunta, por ejemplo, una tasa era como 6% y la otra era 3%. Entonces, ¿Ya? ¿cómo llega al 3,6%? Sí. No, porque todo es efectivo mensual. Por eso, mira, te dice que te va a financiar el 20%, bla, 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 voy a conseguir un mutuo, cuál es la cuota, cuál es la tasa efectivamente ya. Entonces tengo 12% anual, ¿sí? Y ¿Ya? que tú lo vas a hacer en un mutuo hipotecario con pagos trimestrales. Entonces, 12% anual, y no dice si es simple o efectiva, porque ahí el objetivo de aprendizaje es que sepan que los bancos por convención utilizan la simple. tasa simple. Sí. Entonces, para llegar al trimestral era justamente lo que explicábamos recién, dividido 4. No, sí sé, pero Ahí tengo 3. ahí, sí, pues, 3%. Ya. Y por el otro lado, después te decían acá, mira, el crédito de consumo te la va a dar una tasa de 24% anual. Entonces, dividido 12, te va a dar 2% mensual. Si tú lo haces trimestral, entonces dividido 4. Sí, pues ya, y eso da 6%. Claro. Trimestral, ya, pues, ¿y cómo llega al 3,6%? El promedio ponderado entre 3 y 6 es 3,6. ¿Y cómo calcula eso? Sería, por ejemplo, si yo sumo 6% porque uno es trimestral y otro es semestre. No, pues las dos están trimestrales, ¿o no? Entonces yo sumaría las dos y las dividiría en dos nomás, pues. No, pues porque eso no es ponderado, eso es el promedio simple. Ahí Y está el ponderado, error. ¿cómo se- Tú tendrías que decir 3% me financia el 80% que es el hipotecario y 6% me financia el 20%. Entonces esto de acá te queda 2,4%, esto de acá te queda 1,2% y la suma de ambos te va a dar 3,6%.
Ah, ya, perfecto. Bien, tiene que ser ponderado, no promedio simple, que era lo que tú estás haciendo. Si no, ahí te debería haber dado 4,5. ¿No? Sí, pues eso es lo que no entendía. Perfecto. Claro, no, pero tiene que ser ponderado, porque aparte el valor del dinero en el tiempo es compuesto. Entonces no puede ser promedio simple, jamás. Ya, perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Profe, una duda, pero no de ejercicio. ¿Cuándo es la prueba de finanzas? ¿El 9 de mayo? ¿El 9? Ujú. Ya, gracias. Creo. A ver. Eso estaba fijado para esa fecha. Sí, sí. Contabilidad el O sea, sigue siendo 25 de el 9. abril, sí. Y el 9 de mayo es la de finanzas, sí. 2 semanas después de las de cuenta. Ya, el 9 entonces. Gracias, profe. ¿No hay de qué? Profe, la prueba este año como por el hecho que hemos estado... Que mandó un mail como que las evaluaciones se iban a ajustar como según a la contingencia. ¿En qué se refiere eso? Como que van a estar Si más pasamos fáciles. menos contenido, se evalúan, o sea, sería distinta a los otros años. Igual como nosotros reordenamos los contenidos, no... Yo hubiera, porque este año habíamos reducido la cantidad de matemáticas financieras para que nosotros en el fondo los forzáramos un poco a ustedes a que agarraran sus cuadernos de contado y volvieran a eso. Pero yo dije, ya, bueno, nosotros nos extendimos como una semana más. Hicimos 3 de matemáticas financieras entre el TEC, que nos emocionamos con pensión, el caso, pero otros profesores, por ejemplo, el profesor Nasser en Viña, también va así. Y aparte, como nosotros, nuestra clase es el martes, los profesores que partieron con clase el miércoles, jueves, viernes, ganaron la primera semana en físico. Entonces, como que ellos tienen una semana más, pero ellos no van mucho más avanzados. O sea, el profesor Nasser, de hecho, tiene los jueves y dice, yo también acabo de terminar matemáticas financieras. Entonces, no es que nosotros estemos atrasados, estamos bien, y si hay que pasar menos contenidos como el semestre pasado, quizás 85 o 90% de los contenidos totales, está bien. Solo preguntamos de eso, no vamos a meter los contenidos como a la fuerza. ¿Entiendes? Ya, Para que como que se queden tranquilos de que no va a ser como injusto si no hemos podido avanzar más, etcétera, o que vamos a meter esto porque cumplir con el programa, no va a ser así. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Todos claros? Ha sido todo por hoy entonces. Gracias por estar Gracias, en esta profe. pregunta. Muchas Que gracias, estén Gracias, profe. Se bien. profe. pasó. Cuídense. Chao. Chau, Chao, chau. que Chao, estés profe, bien. gracias. No hay de qué. Chau, chau.